resultado importante que podemos mencionar es el de convergencia dominada. Este nos dice que si tenemos una sucesión de variables aleatorias que convergen en probabilidad a x y existe una variable aleatoria medible o integrable tal que acota a xn para todo n, entonces la esperanza de xn converge a la esperanza de x. Otras propiedades importantes que podemos mencionar son las siguientes. Si tenemos dos sucesiones de variables aleatorias que convergen en probabilidad respectivamente a x y y, entonces la suma de estas converge en probabilidad a la suma de x y el producto de estas converge en probabilidad al producto de x con y. Convergencia en distribución. Para definir este tipo de convergencia, primero vamos a definir un conjunto que voy a llamar C de f, donde f es una función de distribución, que es igual al conjunto de los x que pertenecen a R, tal que f es continua en x. Recordemos que las funciones de distribución no son continuas necesariamente en todos los puntos. Se dice que son funciones que tienen límites por la izquierda y son continuas por la derecha. Ahora sí, demos el concepto de convergencia en distribución. Sea xn una sucesión de variables aleatorias con función de distribución que voy a llamar f sub n. Decimos que xn converge en distribución a la variable aleatoria x cuando n tiende a infinito si la función de distribución f sub n evaluada en x converge a la función de distribución de la variable aleatoria x. Y esto es para todos los puntos que están en el conjunto C de f. La convergencia en probabilidad implica convergencia en distribución. Veamos por qué este resultado es cierto. Lo que hemos hecho aquí es primero poner la definición de la función de distribución de xn. Y ahora esto es igual a la suma de estas dos probabilidades, donde hemos partido el espacio muestral entre los omegas, tales que xn menos x en valor absoluto es mayor que epsilon, y xn menos x es menor o igual que epsilon. Observa que calcular la medida de todo este conjunto es igual a hacerlo primero con esta parte y luego con esta otra parte. Ahora nota que esta probabilidad es menor o igual que esta otra probabilidad y esta probabilidad es menor o igual que esta otra. Usamos argumentos semejantes para calcular una cota para la distribución de x evaluado en x menos epsilon. Entonces, tanto de esta expresión acotando esta función, de expresión acotando a esta otra función, obtenemos lo siguiente. O por hipótesis tenemos que xn converge a x en probabilidad, entonces al tomar el límite en estas desigualdades obtenemos que esta expresión y esta otra son iguales a 0. Ahora, si hacemos tender epsilon igual a 0, obtenemos que la función de distribución de x evaluada en el límite por la izquierda de x es menor o igual que la función de distribución de xn, que a su vez es menor o igual que la función de distribución de x evaluada en x. Finalmente, para concluir el resultado, debemos fijarnos en estas dos cosas. Si la función f de la variable aleatoria x, es decir, su distribución, es continua en x minúscula, ya obtenemos la convergencia en distribución. Pero si es discontinua en x minúscula, no podemos concluir la convergencia. Finalmente presentamos la convergencia en media cuadrática. Decimos que una sucesión de variables aleatorias x sub n converge en media cuadrática a x si se satisface lo siguiente.
La convergencia en media cuadrática implica convergencia en probabilidad. La prueba de este resultado es consecuencia directa de la desigualdad de Markov, la cual establece lo siguiente. Para probar este resultado, consideremos el conjunto A igual a los x en los reales, tal que el valor absoluto de x es mayor o igual que la constante positiva A. Ahora considera la función aleatoria a cuadrada por la indicadora del conjunto de los omegas tales que la variable aleatoria x pertenece a A. Observa que esta función es menor o igual que la variable aleatoria x elevado al cuadrado por la indicadora de este mismo conjunto. Para que esto te quede más claro, observa la siguiente figura. El conjunto A son los intervalos pintados de verde. Entonces, si para un omega la variable aleatoria está en el conjunto A, entonces x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que a al cuadrado. Y por otro lado, esta x al cuadrado por la indicadora es menor o igual que la variable aleatoria x al cuadrado. De nuevo observemos el dibujo para entender esta desigualdad. Observa que x cuadrado por la indicadora es justamente lo que está de verde. Entonces, en esta parte, esta función y esta función coinciden. Pero aquí, entre menos a y a, la función x cuadrada es justamente más grande que esto que es 0. Así que finalmente, para obtener la desigualdad de Markov, aplicamos las propiedades de la esperanza y aplicamos esperanza a estas desigualdades. Como a cuadrada es una constante, sale de la esperanza y entonces la esperanza de esta indicadora es justamente la probabilidad de que x pertenezca al conjunto A, lo cual es igual a la probabilidad de que el valor absoluto de la variable aleatoria x sea mayor estricto que A. Regresando a que la convergencia en media cuadrática implica convergencia en probabilidad, basta aplicar la desigualdad de Markov a la variable aleatoria xn menos x, con la constante igual a epsilon y después tomar límite cuando n tiende a infinito. Como xn converge a x en media cuadrática, esta esperanza converge a 0 y entonces esta probabilidad converge a 0.